Hola, buenos días. Voy a hablar brevemente del Evangelio de Salvación que es para nosotros hoy en día, porque ya vemos que hay muchos hoy en día que ni siquiera no saben cuál es el Evangelio. Pues lo voy a poner aquí, el Evangelio. ¿Y por qué lo decimos? El Evangelio de Salvación. Aparte lo tengo puesto aquí también, porque también hoy mismo, saliendo por la calle, yo con mi esposa, hablando con otras personas, fuimos a una peluquería, me he cortado el pelo y resulta que justo el que me cortó a mí el pelo es un testigo de Jehová. Ya saben, y en otros vídeos he dicho que yo también salí de allí porque sabemos que hay mucho engaño allá y están, no decir mintiendo, sino ellos mismos están engañados y estando engañados llevan el engaño a otros. Y preguntándole cuál es el Evangelio, él como muchos otros religiosos me contestó, pues Mateo. Digo, sí, Mateo es un libro, pero el Evangelio, que muchos no conocen cuál es el Evangelio. Por eso podemos decir que el Evangelio es primera de Corintios, capítulo 15, del 1 al 4. Está allí, lo tengo allá y lo vamos a leer también. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Empero os declaro, y yo por eso digo, yo y muchos otros, que por eso decimos que es el Evangelio. Empero os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Y aquí está resumiendo el Evangelio, en el 3 y en el 4, pero es muy importante el 1 y el 2. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día según las Escrituras. Entonces ya vemos que aquí mismo él dice, en esta escritura, el apóstol Pablo dice que es el Evangelio predicado. Eso es muy importante. Porque muchas personas ni siquiera no saben cuál es el Evangelio, porque preguntas y dicen pues Mateo, Marco, Lucas, Juan, o muchos de ellos se van hasta Revelación y dicen Evangelio de Revelación 14, cuando tampoco lo es, por lo menos por nosotros en ese tiempo de gracia. Pero ¿por qué digo ahora yo del Evangelio? Porque en el tiempo que estamos nosotros ahora, después de la cruz de Cristo, hasta el día de nuestra redención, el día de nuestra redención, que eso también está en la escritura, que muchos dicen, ¿qué día? ¿De qué está hablando ese día de redención? Pues mirad, en Efesios capítulo 4, con el versículo 30, si me acompañáis, en Efesios 4:30, ahí está diciendo claramente, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual estéis sellados para el día de redención. ¿Y ahora por qué hablamos de sellados? Pues ahora vamos a ver qué dice Efesios, capítulo 1, versículo 13. También en Efesios 1, con el versículo 13. ¿Qué dice aquí la escritura? No, para que vean que todo lo que yo os voy a decir está puesto en la escritura. En el 13 dice, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí lo está diciendo. En el momento que nosotros creemos el evangelio de la salvación, que lo acabamos de leer, de 1 Corintios 15, 1 al 4, si uno cree, está sellado con el Espíritu Santo. Pero ¿por qué digo ahora esto? Por ejemplo, porque mira, según la Biblia hay dos maneras, al menos en el tiempo que estamos. No estamos hablando de antes de la cruz
cuando estuvo Cristo, en el tiempo de la ley de Moisés, cuando estaban ellos. No estamos ni hablando ni tampoco voy a hablar del tiempo de la tribulación, cuando se trata de que va a haber otra vez la ley, que va a trabajar Dios con el Israel otra vez. Estoy hablando ahora del periodo de gracia, desde la cruz de Cristo hasta el día del arrebatamiento. Porque en este tiempo hay dos maneras en las que un alma no se podría salvar de ninguna manera. Pero una es un poco difícil de cometerla. Y mira, la primera lo sabemos todos, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Que la encontramos en Marcos, por ejemplo, vamos a leer Marcos, que luego también está en Mateo, pero vamos a leer Marcos capítulo 3. Y en el Marcos capítulo 3, en el versículo 28 al 30, donde leemos, y si un rey, Marcos 3, ese es 4, vale, 28 al 30, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Fijaos lo que dice aquí Jesucristo mismo, todos los pecados, todos, asesinatos, adulterios, crímenes, placeres carnales, todo, mentiras. Aquí Jesucristo incluye todo, hasta lo peor es que uno se podría imaginar. Pero hay uno que Jesucristo dice que no, que a uno dice, vale, entonces si un asesino ha matado 300 personas se podría salvar. Pues Jesucristo te está diciendo que todos podrían ser perdonados, pero hay un cómo ser perdonados. No porque uno ya está perdonado tiene que cometer estos pecados. Nadie está diciendo eso. Simplemente dice que en base de lo que hizo Jesucristo se podría obtener esos pecados. Con fe. No con eso uno está libre de cometerlos. Tampoco quiero decir eso. Porque en Romanos, para alguno no entienda mal, en Romanos capítulo 6 está diciendo claramente, pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No lo permita Dios, porque lo que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Por eso digo, uno cuando entiende esas cosas y se llega a ser salvo, no persiste en el pecado. Pero continuamos con el Marcos 28. Serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera con que blasfemaron. Mas cualquiera que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón por siempre, más está expuesto a condenación eterna. O sea que una persona cuando comete ese pecado, como por ejemplo fueron los fariseos, porque aquí dice el 30, porque decían ten espíritu inmundo, ellos ya no tienen salvación, porque hasta en el juicio trono blanco se van directamente para allí. Entonces Jesucristo mismo dice que solamente por ahora, en aquel entonces, solamente aquellas personas que cometieron esta blasfemia de decirle al mismo Cristo que tenía demonio o que era inmundo, estaban ya con la condenación eterna. Pero el infierno no es una condenación eterna. Hasta que se llega a la condenación eterna aún queda, porque esto es el lago de fuego y azufre, no es el infierno. El infierno lo mismo dice. Ya no me acuerdo esto. ¿Dónde está? A veces hay texto que quiero leer y no me los acuerdo. Ponle pausa un momento. ¿Ya? Voy. Bueno, entonces, por eso mismo digo que a veces se me olvida ese texto, pero si leemos el Romanos capítulo 6, con el versículo 23, ahí claramente, a ver, sí que lo tengo ahí, claramente leemos, porque la paga del pecado es la muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Aquí cuando dice que la paga del pecado, si uno muere, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos 3, cuando una persona muere, Romanos 3, 23, se van para el infierno. O a pesar de que algunos dicen, no, que el infierno no existe. Bueno, si tú dices que no existe y estás seguro de ello, pues cuando estarás en ello, después de cada uno cuando muere, ahí, bueno, por eso estamos predicando el Evangelio de Salvación, para que la gente lo acepte de corazón y que no llegue en el infierno. Pero cuando uno llega al infierno, dice la Escritura que ahí paga su pecado
están en el infierno, porque una vez que se sale del infierno en el juicio del trono blanco, sale sin pecado, porque ya pagó el pecado. Y otra forma de que unos no podrían, pero esto solamente va a ocurrir en la tribulación. Ahora vamos a leer capítulo 14 de Revelación. O sea que esta es la segunda forma de que alguien podría obtener la condenación eterna. En Revelación 14, vamos a leer versículos del 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la marca en su frente o en su mano, este tal beberá del fino de la ira de Dios, el cual está echado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero, y el humo del tormento de ellos sube por siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día y noche, y ni cualquiera que recibe la marca de su nombre. O sea que vemos que aquí habla de la marca, que ellos ya, los que se ponen la marca ya están condenados en eternas. Algunos igual alguna vez podrían suponer que dicen, bueno, si alguno se pone la marca, como te dijo Jesucristo, que córtate la mano, que si la mano te hace llevarte para el infierno, pues sí, pero entonces la Biblia se contradiciera, porque aquí dice que cualquiera que se pone la marca está condenado eternamente. Aquí no dice que si se pone la marca, si se la quita de alguna manera, simplemente lo dice claramente. El que se pone la marca está condenado al fuego y azufre eternamente. Para mí está claro que de aquí el que se pone la marca, pero esto está en la tribulación. Pero ahora en este tiempo de gracia que estamos, desde la cruz hasta desde la redención, este evangelio, ¿por qué decimos que cualquier persona que lo acepta de corazón podría tener parte de la salvación? Porque ya hemos visto, uno cuando lo acepta de corazón está sellado con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo dio su sangre, porque él en el evangelio cuando dice que murió en la cruz, ya sabemos cómo murió. Porque no murió ni ahogado, ni en un accidente, no murió ni por vejez, ni por ninguna enfermedad. Sabemos bien que fue flagelado, la apedrearon, escupitajos y todo lo que esto. Y la misma escritura dice que él derramó toda su sangre, porque hasta cuando el soldado le puso la lanza en el costado, ya no le salía sangre, le salía sangre con agua. Y sabemos que cuando sale con agua es que hasta los médicos lo dicen, que ya no hay sangre en el cuerpo. Por eso muchos dicen, pues entonces tú cuando comes carne comes con sangre porque aún tiene sangre. No, porque el cerdo, el animal, está desangrado. Claro que en algunas venas un poquito queda un poco, pero ya no es como sangre, es como suero, ya no es sangre. Pero yo creo que esto es tan sencillo de entender. Pero entonces, ¿por qué decimos que Jesucristo? ¿Por qué hablamos de la sangre? Porque la misma escritura habla de la sangre, porque sin sangre, vamos a ver, mira, en capítulo Actos, o como Hechos, es más bien Hechos, porque estamos siguiendo en Hechos, porque estos Hechos, lo que hace la iglesia, también pertenecerá a este libro, porque se va a escribir una vez que estaremos ahí arriba. Por eso Actos es algo pasado, Hechos, porque nosotros seguimos haciendo Hechos. En el 20, del 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto por sobrevedores. ¿A quién? Pues a los hombres que más o menos saben el Evangelio, lo predican bien, lo entienden y están en la sana doctrina. No cualquier religioso que se llama pastor, que si le preguntas el Evangelio no sabe ni decirte dónde está en la Biblia, porque muchos no lo conocen. Te están diciendo Marco, Mateo, Lucas, Juan, pero esto no lo conocen, porque igual ni lo han visto, porque como no lo leen. Entonces, ¿qué dice? Para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. ¿Quién? Aquí dice claramente, iglesia de Dios, la cual Él compró. O sea que el Dios compró. Pues muchos dicen, pues si Dios compró la iglesia, entonces Cristo estuvo en la tierra. Entonces, pues claro, porque Cristo es Dios. Jesucristo mismo ha dicho, yo soy. Él mismo ha dicho que Él y el Padre son una, porque son tres en uno, un Dios en tres partes.
Pero si Él nos compró con su propia sangre, por eso dice, mira, porque yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de entre vosotros mismos se levantará también hombres hablando cosas perversas para llevar discípulos en pos de él. Y esto ya vemos que ya se está pasando en muchas partes del mundo. Hay mucho engaño. Por eso una persona cuando se quiere salvar tiene que venir al Evangelio de sangre y aceptarlo, porque Cristo, ¿qué dice también? Vamos a ver en Levítico el ejemplo para que entendáis por qué estoy diciendo esas cosas. Bueno, hemos dicho, mira, en Romanos 6:23 habla del pecado de la paga del pecado. Y luego hemos visto en Hechos, capítulo 20, 28, que mismo Jesucristo nos compra con su sangre. Pero vamos a ver ahora en Levítico, vamos a ver el capítulo 17, Levítico 17, vamos a leer el versículo 14. Para que entendáis por qué hablamos de la sangre, por qué la sangre es muy importante, como muchos dicen, no, la sangre no tiene nada que ver. Sí, sin sangre, bueno, Levítico 17 con versículo 14. Porque el alma de toda carne, su vida está en su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne. Porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Eso era la ley, ¿vale? No estamos bajo ley. Pero hasta sabemos bien que si la vida está en la sangre, si alguien come la sangre de hasta un animal, es como si se comería la vida de ese animal. Por eso Jesucristo, Dios condena el comer la sangre. No como los testigos, no se trata de ello, porque el poner una transfusión no es comer. Comer, dice Jesucristo, comer. Pero bueno, no otras cosas, no habla de otras cosas aquí. Entonces, si la vida está en la sangre, y ahora si nos vamos nosotros a Hebreos 9:22, si nos vamos, mira, a Hebreos capítulo 9, versículo 22, para que veáis por qué estamos hablando tanto de la sangre. La Hebreos es el último capítulo, el primer libro de Pablo, pero el último capítulo es lo último escrito de Pablo para nosotros. Pero capítulo 9, versículo 22 dice, fue pues necesario que 22, y casi todas las cosas según la ley son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión o perdón. O sea que la Biblia dice claramente que sin sangre no hay perdón, sin sangre derramada esto es la clave del Evangelio. Eso dice la Biblia. Sin sangre no hay perdón. Pero entonces, ¿cómo podemos nosotros tener esa sangre? Pues ya lo hemos leído. Lo vamos a leer otra vez en Efesios 1:13. O vamos a ver Colosenses también. Realmente tenemos Colosenses. Mira, Colosenses capítulo 1, versículo 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. De eso en este tiempo. Pero ¿cómo? ¿Qué hace ese pecado? ¿Qué hace esa sangre para nosotros? ¿Qué hace para nosotros si nosotros ya somos pecadores? ¿Por qué la sangre? La Biblia habla mucho de ello. Mira, Revelación capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo, que es el testigo fiel y primogénito de los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros propios pecados en su propia sangre. Eso nos dice la Escritura, porque sin sangre no tenemos perdón. Por eso tenemos que ir a la sangre, porque sin sangre no podemos obtener la salvación, sin tener la fe en la sangre de Cristo. Por eso tenemos que aceptar el Evangelio de salvación
porque en el momento que uno lo acepta, como dice Efesios 1:13, está sellado con el Espíritu Santo. Entonces, si uno está sellado con el Espíritu Santo, ¿cuánto tiempo? Si cuando está sellado con el Espíritu Santo, 20 minutos. está como nacido de nuevo, ¿vale? Entonces, mirad, y si el Padre nos ve a nosotros estando cubierto con su sangre, porque Jesucristo nos lavó con su sangre, el Padre ve su sangre. Y ahora vamos a ver Juan 3. Marcos, Juan capítulo 3, del 3 al 7. Rápido, vamos a ver esto. Juan 3, del 3 al 7. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Y dijo Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Responde Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Agua. Muchos dicen, no, aquí habla del bautismo. ¿Estás seguro? Cuando una persona, un niño nace del vientre de su madre, aunque muchos nacen por cesariana o hay casos así, pero realmente Dios lo sabe. Cuando un niño nace, ¿qué le ocurre a la mujer cuando está antes de parto? Pues como dicen hoy en día, rompe aguas. Pues eso es nacer de agua, no necesariamente tiene que ser bautizado del Espíritu Santo. Pero luego, ¿qué dice Jesucristo? Y del Espíritu. Pero aquí habla del reino de Dios, vale, pero porque él hablaba a los israelitas. Luego, como ellos lo rechazaron, está la iglesia. Pero ¿cómo nació uno del Espíritu? Nació de nuevo, mediante el Evangelio de Pablo. Por eso dice, el mismo Pablo dice que el que lo acepta, el Evangelio dice que él nos engendra en el Cristo, porque el Evangelio de la salvación le fue revelado al apóstol Pablo, que es el apóstol a los gentiles, porque no tenemos otro apóstol para nosotros. El mismo Cristo lo mandó al apóstol Pablo a nosotros. A ver. Entonces, ¿qué más podemos decir? No me acuerdo dónde está. Está aquí. Bueno. Mira, Romanos 11:13, mira lo que dice, porque a vosotros hablo gentiles por cuanto a la verdad yo soy apóstol a los gentiles y mi ministerio glorifico. Por eso tenemos que ir al apóstol Pablo. Pero ¿qué más podemos decir? También vamos a ver en Juan capítulo 10, rápido, Juan capítulo 10, versículos de 27 al 30. Por eso una persona cuando acepta el sacrificio de sangre de Cristo de corazón y está sellado en el Espíritu Santo, ¿qué le ocurre? Mis ovejas oyen mi voz y yo los conozco y ellos me siguen. La voz de Jesucristo nosotros como gentiles hoy en día, en el tiempo de gracia, lo oímos a través del apóstol Pablo, porque todo lo que dijo Pablo le fue revelado por el Espíritu Santo, por parte de Jesucristo. Por eso tenemos que ir a Pablo si queremos seguir a Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz, y dice el 28, yo les doy vida eterna y no perecerán por siempre, ni nadie les arrebatará de mi mano. ¿Cómo puede decir alguien que la salvación se pierde? Si tú llegaste a ser salvo, porque en el libro de Santiago dice, para que sepáis que tengáis vida eterna es que no se puede perder, porque algo que es eterno, igual que el pacto que tiene Dios con Israel, es eterno, es para siempre. Por eso tendrá que volver a trabajar con ellos en la tribulación. ¿Qué dice? Y nadie las arrebatará de mi mano. Si somos salvos es que mi Jesucristo nos tiene en su mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces nos tiene Jesucristo en su mano, y al mismo tiempo el Padre nos tiene también cubiertos en la palma de su mano. Y porque el mismo Cristo dice que yo y el Padre son una. Ellos son una y el mismo.
Podemos leer también en Romanos capítulo 8, 28 al 38, donde dice que nadie nos podría separar del amor de nuestro Dios. Nadie, ni potestades, nadie. Aquí lo tengo, en Romanos 8, del 8 al 38, del 28 al 38. Nadie, pues al final del 39 dice, ni lo alto ni lo bajo ni ninguna otra criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero para eso tenemos que ir al Evangelio, porque no hay otra manera de que uno llegue a ser salvo. Entonces muchos dicen, sí, pero tenemos que hacer cosas. Vale, pues tú pon si tú crees que tienes que hacer cosas para que seas salvo, muy bien. Pero vamos a ver, también la escritura, mira que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, es el don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, aquí la escritura dice que no por obras, entonces solamente por fe. Porque hay muchas personas que han oído el Evangelio, lo han creído con razón, lo han aceptado, están sellados, pero lo que ellos hacen no trabajan en el Evangelio, porque no para ser salvos, porque ya lo son. Pero no hacen obras porque una persona cuando trabaja en el Evangelio se acumula tesoros en el cielo, lo dice Jesucristo claramente, galardones. Pero para ser salvo hoy en día hay que tener fe, porque hay muchos religiosos que tienen fe, como los demonios igual también creen, pero tiemblan, porque no pueden salvarse, solamente ellos tienen miedo a la sangre. Por eso es importante entender lo de la salvación. Porque muchos dicen, sí, pero tenemos que hacer, vale, pues si vosotros decís que tenéis que hacer, pero no creéis y no aceptáis el Evangelio de salvación, ¿dónde van? Al infierno. Y mira, ya estoy para terminar, yo creo que es tan sencillo, y para muchos es tan difícil al mismo tiempo. Mira, Romanos 3, este es un texto clave también que resume la salvación. Mira, Romanos 3, mira, del 23 al 25. ¿Vale? Mira lo que dice. Del 23, porque, a ver, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, esto lo sabemos. Cualquiera que dice que está sin pecado, pues que no se engañe a sí mismo. Pero ¿qué dice 24 y 25? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados. Hablan del pasado, pero cuando llega el momento, por todos los pecados de ayer, de hoy y de mañana. Porque hemos visto antes que todos los pecados serán perdonados a salvo la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pecado dices tú que no podrá ser perdonado? ¿Qué pecado dices tú que mañana podrías cometer? Uy, voy a perder la salvación. Cuando la Escritura dice que todos los pecados son perdonados en la virtud de la sangre de Cristo. Y hoy en día no podemos cometer el pecado de la blasfemia porque Cristo está en el cielo. Tú no le puedes decir a Cristo cara a cara que tiene demonio para que digas, oye, cometió blasfemia del Espíritu Santo. Es imposible. Esto hasta el milenio, porque cuando el mismo Cristo va a estar aquí con nosotros. Mira, y el 28, 3:28, así que concluimos, ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Porque es un don gratuito de Dios. Es que no hay... Es sencillo, digo yo. ¿Y qué más podemos decir? Mira. No sé si era Romanos 9:5. Mira. En Romanos 9:5 también, cuyos son los padres y de los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre. O sea que el mismo Dios, como hemos visto, porque Dios mismo derramó su sangre, Dios mismo, como dice Hechos, nos compró con su propia sangre una iglesia de toda tribu, nación, pueblo, lengua,
para con su sangre. Y en Revelación 1:5 dice que Él mismo nos lavó con su sangre. Si nosotros somos cubiertos en la palma de Cristo, con la palma del Padre encima, nadie nos puede arrebatar de sus manos. La salvación no se pierde. Pero para obtener eso, uno tiene que venir al Evangelio de salvación y aceptarlo en su corazón. ¿Por qué? Pues vamos a leer otra vez. ¿Por qué? Porque es la única forma de entenderlo. El Efesios, ahora termino. Efesios 1:13, ese es el texto, como hay muchos otros. 1:13, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, que es la Escritura, el Evangelio de vuestra salvación. 1 Corintios 15, 1 al 4, ese es el Evangelio en el cual también desde que creísteis por fe y no por obras, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y nadie te puede quitar la salvación, porque uno cuando es salvo, lo sabe que es salvo. Yo sé que yo sé que yo sé que lo soy salvo, porque yo sé que lo soy. Y mi sitio ahora mismo, mi alma, es como si ya está sentada en el trono con Jesucristo. Hay texto que también lo dice, no lo encuentro ahora, pero lo dice. Estamos sentados en lugares celestiales, porque nuestras almas están salvas. No la carne, ¿qué la carne es? La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por eso mismo, cuando vamos al cielo, vamos a transformar ese cuerpo, porque la carne y sangre no lo hereda. Vamos a estar sin carne, porque la sangre también, como en la perfecta, también representa, por decir así, el pecado. La sangre y la carne. Bueno, hasta aquí por ahora el Evangelio, y espero que con este canal me vaya muy más lejos. A ver cómo empezamos, ¿no? Nos han borrado ya. Uno, a mí uno, a ti dos. Ya. ¿Por algo será? Bueno, Al religioso no, ¿eh? aquí lo vemos. O sea que eres tú salvo, has aceptado tú el Evangelio de corazón, el Evangelio de salvación, el único que hay para nosotros en ese tiempo. Porque si no, ¿dónde está la...? Porque si no, mira, Romanos creo que está en 1:13, ahí está el peligro. Ahí sí está ahí, sí me acuerdo que está ahí. No me acuerdo cuál es ese. Bueno, entonces, por eso digo yo, uno cuando lo acepta, tiene que venir. El Romanos, ahora no me acuerdo de ese texto, dice que al final van a ser todos juzgados en el día, que serán todos juzgados según su evangelio. Pues ahí lo dejo. El que no acepta el evangelio de corazón, de sangre de Cristo, en el día del arrebatamiento será dejado aquí. Por eso es tan importante aceptar de corazón el evangelio de salvación. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Un saludo. Maranatha.